Bueno, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Estamos en Filipenses 2. Vamos a hacer como que una pausa, un tiempo aquí en Filipenses 2, porque la semana pasada llegamos a aquella frase donde dice, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Y comenzamos a hablar, así muy general, de la doctrina salvos, siempre salvos, ¿ok? Y hoy vamos a seguir hablando de ella, ¿ok? Te digo, de hecho vamos a suspender un poco, nos vamos a tardar un poco. Vamos a hablar, a tratar de ver todos sus lados. Vamos a ir hasta sus raíces, su nacimiento. Es que es muy extensa esta doctrina. ¿Cómo no va a ser extensa si habla de la salvación? Es tan extensa y es tan bíblica esta doctrina. Cuando digo bíblica, quiero decir tan llena de versículos bíblicos, muchos versículos. Pero así ya de inicio, te puedo decir cuál es el problema de esta doctrina, que hay otra gran parte igual de bíblica también, que dice y que enseña con toda claridad que la salvación sí se pierde. ¿Qué se hace en estos casos? Y digo en estos casos porque no es la única doctrina o no es la única vez que sucede esto en la Biblia. Hay tantas doctrinas que parecen ser contradictorias, como aquella, ¿Jesús es el Hijo de Dios o es Dios? O como aquella de Dios es tres o Dios es uno. Y por lo regular, unos deciden creer una parte y otros la otra parte. Pero los dos ignorando todos los otros, el otro grupo de versículos. Y así es lo que está pasando. ¿Ok? En tantas doctrinas como esta. ¿Se pierde la salvación, sí o no? Hay versículos para las dos partes. ¿Ok? Pero es lo peor que ha pasado en el cristianismo, que algunos deciden ignorar una gran parte de la palabra de Dios. Otros, como saben que no deben ignorarla, ¿sabes qué hacen con la otra parte? Torcerla para que encaje en lo que ellos creen. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, ¿ok? Otra cosa que ha pasado al cristianismo es personas que dicen, bueno, pero yo creo esto porque no sé, porque me da paz, porque así me lo enseñaron, y luego como estas cosas te la enseñan y tiene tantos versículos que decides creerlo. Una premisa, y ojalá y te la grabes en tu mente. Tú no puedes decir que tu creencia es correcta si no has leído la Biblia completa varias veces. No importa quién te lo haya enseñado. Oye, lo que existe es esto. Personas incluso que se atreven, no sé, a discutir, a debatir. Personas que hablan aquí, no, es que eso no es correcto. ¿Y ha leído la Biblia? No, bueno, no la he leído. Entonces, ¿cómo sabes que no es correcto? ¿Cómo sabes? No, ya no que lo que escuchas. ¿Cómo sabes lo que tú crees que es correcto? ¿Cómo sabes que una doctrina es correcta? Si no has leído la Biblia completa, no puedes saberlo. ¿Cómo sabes si dentro de todo lo que no has leído hay alguna parte que contradice lo que sí has leído? Esto es lo que hay hoy en el cristianismo. Personas que creen que saben algo porque así se los han enseñado, pero que no han leído la Biblia, ni siquiera una vez completa. Si tú no has leído la Biblia ni siquiera una vez, nunca podrías decir, así dice el Señor. Lo que podrás decir y lo que dice la gente es, así dice mi pastor. Así dice mi pastor que dice el Señor. ¿Qué? Así me lo enseñó mi pastor, así me lo explicó y yo le creo. Ah, bueno, le crees a un hombre, pero nunca podrás tener la seguridad aquella de así dice el Señor, porque para eso hay que leer y estudiar la Biblia. ¿Ok? ¿Se pierde o no se pierde? Este debate es tan antiguo, tal vez lo has escuchado, ¿no? Calvinismo contra arminianismo. Y comienza, por, ¿hay libre albedrío o no hay libre albedrío? Esto se ha discutido, te digo, por mucho tiempo. Los calvinistas que creen que no tenemos libre albedrío en cuanto a la salvación, no podemos elegir a Dios, mientras que los arminianos creen que sí podemos elegir a Dios. Pero esto se ha discutido muchos siglos antes. Esto se discutió algo muy parecido por San Agustín
contra Pelagio. De hecho, Pelagio perdió. Pelagio era el que defendió el libre albedrío y fue declarado hereje. Lo corrieron de la iglesia, lo excomulgaron, ¿ok? Pero a nosotros no debe interesarnos eso. Y hoy hay preguntas así: ¿qué eres, calvinista o arminiano? Somos cristianos. Somos cristianos. Primera de Corintios 3:4 atacaba esto que hoy pasa. Uno dice, yo soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolos. ¿No son carnales? ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué es Calvino y qué es Arminio? ¿Te das cuenta? A nosotros no nos importa lo que decía Agustín o Pelagio. No nos importa lo que decía Calvino o Arminio. Nos importa lo que dice la Biblia. Así que hoy vamos a hablar, pues sí, de esto que se llama calvinismo. Vamos a verlo también contra su contraparte un poco, contra el arminianismo, pero principalmente, y lo que debe interesarnos y que vamos a ver es lo que enseña la Biblia. ¿Ok? ¿A quién seguimos? Y vamos a comenzar con estas dos corrientes. Estas dos corrientes plantean cinco puntos que se enfrentan entre sí. ¿Okay? Por ejemplo, Calvino, yo no sé si los has escuchado, los 5 puntos del calvinismo. Calvino enseña la depravación total, es el punto número 1, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. En contrario, Arminio predicaba, y son contrarios punto por punto. Arminio predicaba el libre albedrío, la elección condicional, la expiación general. Predicaba también que sí la gracia resistible, y por último, que la salvación sí se puede perder. Estos puntos, te digo, uno por uno son contrarios en sí mismo. Por ejemplo, Arminio cree en el libre albedrío, Calvino no. Calvino cree en la depravación total del hombre, pero hasta el punto de que no puede elegir a Dios, es decir, no tiene libre albedrío. Arminio cree en la elección de Dios, pero en una elección condicional, ¿ok? Mientras Calvino también cree la elección, pero incondicional. Arminio cree la expiación de Cristo, pero en general, es decir, para todo el mundo, mientras que Calvino cree la expiación limitada, es decir, solo para unos cuantos. Arminio cree que el hombre puede resistir la gracia de Dios, el llamado de Dios. Calvino no. Calvino enseña la gracia irresistible, es decir, que el llamado de Dios nadie lo puede resistir. Y por último, Arminio cree que sí se puede perder la salvación, y Calvino no. Calvino que una vez salvo, siempre salvo. Claro que se nos pide perseverar, pero Calvino enseña que el salvo perseverará hasta el final. Lo que veíamos la semana pasada por medio de Filipenses 1, el que comenzó la buena obra la terminará en nosotros. ¿Quién tiene la razón? ¿Tú a quién le crees? Te decía ahorita, hay una pregunta, ¿eres calvinista? Hoy hay una gran rama del cristianismo que así se llama, ¿no? Y ¿cómo decir? Se enorgullece porque soy calvinista, ¿ok? Como si fuera la gran cosa. Soy calvinista, sin saber, algunos ni siquiera. La pregunta es, tan siquiera debemos elegir alguno de los dos, es decir, ¿tenemos que ser calvinistas o arminiano? ¿El que no es calvinista tiene que ser arminiano, o el que no es arminiano tiene que ser calvinista? Lo importante es la Biblia. Somos cristianos, y los cristianos seguimos la palabra de Dios. Grábatelo en la mente. Ojalá y lo grabes. Vamos a comenzar con el primer punto. El primer punto, Calvino habla de la depravación del hombre, la depravación total del hombre. ¿Qué significa esto? De hecho, algunos títulos a lo mejor te parecen así como que desconocido en cuanto al título, pero la doctrina es una doctrina conocida por todo creyente, por todo el cristianismo. Esta trata del pecado del hombre, de la maldad del hombre, es decir, que el hombre es totalmente depravado.
que quiere decir que es corrupto, que es pervertido, que está lleno de maldad. Eso lo enseña la Biblia. Y aquí viene el primer problema, o por decirlo de algún modo, la primer alerta. Por decir, un calvinista dice y enseña la depravación total del hombre. Y luego tú vas a la Biblia y te da los versículos de la Biblia y dices, sí están ahí, no sé, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Ves? Calvino tiene razón. Romanos 3:10, perdón. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. ¿Ves? Entonces Calvino tiene razón. ¿Sí? Eso es lo que enseña Calvino, la depravación del hombre. Y está muerto, como dice Efesios 2:1, y lo está desde antes de nacer, como dice el Salmo 51:5. En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. ¿Ves? Es pecador el hombre, es malvado, es depravado, es lo que dice la Biblia, es lo que dice Calvino. Entonces, Calvino tiene la razón y Arminio no. Aquí es donde comienza la habilidad para engañar de los calvinistas. Yo no sé si a propósito, algunos yo creo que sí. Ojalá y si tú estás en una doctrina como esta te des cuenta. Es decir, la habilidad, ¿por qué? Porque Arminio también cree eso. Arminio también cree en Romanos 3:23. Los arminianos también creen en Romanos 3:10. Los arminianos también creen en Efesios 2:1. Es decir, no son exclusivas de Calvino, pero esto hacen mucho los calvinistas. Por ejemplo, a sus doctrinas, ahora les han puesto un nombre, no sé si lo has escuchado, las doctrinas de la gracia. Entonces, todo lo que creen los demás no son doctrinas de la gracia, o sea, es decir, se apropian, se adueñan, y como la gracia es la palabra más preciada del cristianismo, entonces ellos son los correctos, porque predican las doctrinas de la gracia. Son los que hablan de la gracia. Cuando lleguemos a este punto, verás cómo es todo lo contrario. Cómo ellos caen en Judas 1:4, que anuncia que algunos hombres han entrado encubiertamente, es decir, no abiertamente, encubiertamente, predicando Biblia y dando versículos. Dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué es libertinaje? En un diccionario, libertinaje significa libertad excesiva, libertad sin freno, abusar de la libertad. Ese es el libertinaje. Cristo nos hizo libres, Cristo nos salvó. Entonces podemos hacer lo que queramos, al cabo que ya no nos perderemos. Eso es libertinaje. Y hay doctrinas que enseñan esto. Si salvo, siempre salvo, puedes seguir pecando. ¿Lo has escuchado? Al fin que, y si pecas, abogado tenemos. Y si robas, abogado tenemos. Parece un rosario. Hay personas, yo cuando he platicado con algunos calvinistas, parece que están rezando el rosario. Y si caes, abogado tenemos. Y si pecas, abogado tenemos. Y si engañas a tu esposa, abogado tenemos. Y si miras a una mujer, ruega por nosotros. Y parece el rosario, mi hermano. Abogado tenemos, abogado tenemos. Hay quien se adueña, te digo, de esto. No es así. Se adueñan de estos títulos. Los predicadores de la sana doctrina se adueñan de eso. Aunque esto, pues todos dicen o decimos, yo también, que somos predicadores de la sana doctrina. Nadie se va a parar a enseñar algo y decir, pero no es sana doctrina, tú sabes si la crees. No, los pentecostales dicen que son sana doctrina, los bautistas van a decir que son sana doctrina, los metodistas, todo el que se sienta aquí y habla este micrófono, te va a decir que son sana doctrina. Por el amor de Dios, yo escuchaba el martes a los católicos y dicen que son los de sana doctrina, por el amor de Dios. El martes los escuchaba hablar y dar versículos de los falsos pastores, hazme el favor. Me imagino el sangrerío de la lengua. Aquí todavía hay sangre en el piso, hermano. Pero bueno. ¿Cuál es la sana doctrina? Alguien dice, bueno, pero ¿cuál es la sana doctrina? Mi hermano, tú que me escuchas, que eres cristiano, tienes que leer la Biblia. Hay que estudiarla.
hay que interpretarla correctamente. Eso es la sana doctrina. Pero si pudiera decir, pero de aquí a que la termine, por favor dígame una clave. ¿Cuál es la sana doctrina? Te voy a dar una clave para distinguirla. La sana doctrina ataca el pecado y la vida de pecado. La sana doctrina predica, enseña y exalta la santidad. Enseña la necesidad de ser santos para llegar al cielo. Esa es la sana doctrina. Así distínguela. Lo que pasa que, acuérdate que está la otra parte en la Biblia. La serpiente es astuta y te da doctrinas con Biblia, algunas con mucha Biblia. Así trató de tentar a nuestro Señor, ¿te acuerdas? Con la Biblia. Así enseña Mateo 4. Y como da mucha Biblia, a veces parece correcto, pero no necesariamente lo es. Toda doctrina, pero esto es así de sencillo, hermano, para descartar una doctrina. Toda doctrina que te enseña que puedes pecar, pero no morirás, no viene de parte de Dios. No viene de parte de Dios. Pueden usar muchos versículos bíblicos. Esa es la habilidad del diablo. Toda doctrina que enseña que no es necesaria la santidad para entrar al cielo, para entrar a la presencia de Dios, no puede ni siquiera provenir de Dios, sino del diablo. Puedes pecar, al fin que luego irás al purgatorio y allá te van a limpiar, imagínate. Es una doctrina del diablo. Puedes pecar, al fin que abogado tenemos. Él ya murió por tus pecados presentes, pasados y futuros. Entonces los que aún no cometes, pues comételos. Al cabo que Él ya pagó por ellos. Imagina qué doctrina súper diabólica. No importa quién la predique, no importa que el que la predique lo conozcas, que conozcas a su familia, que sea un buen hombre. No importa, es una doctrina del diablo. ¿Recuerdas el Edén? Génesis 3:1. La serpiente es astuta y le dijo a la mujer, con que Dios dijo, no comas de todo árbol del huerto. No, pero le dice a la mujer, no dijo eso. No dijo eso, dijo, del fruto del árbol que está en medio del huerto, no comerás de él, ni le tocarás, para que no mueras. ¿Y qué dijo la serpiente, mi hermano? En Génesis, cuando empieza la Biblia, cuando empieza la historia de Dios con nosotros, dice, la serpiente dijo a la mujer, come, no morirás, come, abogado tenemos, come. Salvo siempre salvo, come. ¿A poco no eres hija de Dios? Come. Y todos sabemos el final que tuvo esa mujer y el hombre. Toda doctrina que enseña de cualquier manera, porque el diablo la serpiente es astuta. Pero tienes que distinguirla. Toda doctrina que enseña que peques, que al cabo no morirás, no puede venir de Dios. Esa es la sana doctrina, mi hermano. La sana doctrina predica la necesidad de santidad. ¿Okay? Las doctrinas del diablo enseñan, no, pero hoy no se puede ser santo, nadie puede ser santo, Pablo no era santo, sin santidad sí vas a entrar al cielo, cuando la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Verdad? No se te olvide nunca, ¿ok? Ahorita te decía que los calvinistas se adueñan. Esto creemos, la depravación del hombre. Los arminianos también. Y la Biblia es lo que enseña. Tienes que distinguir. Eso sí, yo he platicado con muchos calvinistas y más que nunca se cumple aquello de que la serpiente es astuta. Es astuta. ¿Okay? Pero lo vamos a ir viendo semana tras semana y ojalá y pueda ser protegido de este virus. Es un virus que se ha metido a la iglesia. ¿Okay? Nosotros creemos la depravación del hombre. Pues los demás también. Los arminianos también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿El hombre es depravado? De acuerdo. La diferencia es hasta qué punto. Los calvinistas enseñan que está depravado totalmente hasta el punto de no ser capaz de elegir a Dios. El hombre no puede elegir a Dios. Los arminianos también creen la depravación del hombre, pero ellos creen y enseñan que aún así el hombre puede elegir a Dios para salvación.
Ok, pero no sé si veas la habilidad. Los dos creen la depravación. Los dos creen en la elección. Los dos creen en la gracia. Pero los vamos a ir viendo. Ok, ok. ¿Qué enseña la Biblia? Si te fijas, la pregunta tiene que caer no en si la Biblia enseña si el hombre es depravado. Que muchas veces cuando un calvinista se te acerca y cree en la depravación y te dan los versículos, sí, otra vez te repito, eso lo cree Arminio, eso lo creemos todo, eso dice la Biblia, que el hombre es depravado. La pregunta es si la Biblia enseña que podemos o no elegir a Dios. ¿Te das cuenta? Cómo son hábiles y te pueden desviar la atención para, mira, aquí dice que el hombre es depravado. Ya lo sabemos. La pregunta en este primer punto tiene que recaer en si la Biblia enseña que podemos o no elegir a Dios. Por decirlo de la manera más clara, si la Biblia enseña que tenemos libre albedrío. Trataremos de ir rápido por los primeros 4 puntos para llegar al más importante, que es el quinto punto. Pero a ver, ¿enseña la Biblia que hay libre albedrío? Pues vamos hasta el Edén otra vez. Génesis 2:16. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Tenían libre albedrío? Pues hermano, todos vimos, sabemos lo que pasó con su libre albedrío. Con la tentación de la serpiente, escogieron comer, ¿verdad? Ok, pero ahí dice, no, ahí estamos de acuerdo, todos. Lo que pasa es que el libre albedrío de hecho se pierde cuando ellos fallan. Ok, entonces ellos tenían libre albedrío, deciden pecar y el hombre pierde el libre albedrío según dicen ellos. Pero otra vez ve por la Biblia, a ver si hay libre albedrío. Hermanos, son incontables los versículos que hablan de libre albedrío. Toda la Biblia está llena de pasajes que enseñan que el hombre tiene libre albedrío, libertad de escoger. Eso es el libre albedrío. Deuteronomio 28:1. Si oyes la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos, Jehová te exaltará sobre todas las naciones. Es decir, si escuchas mi voz, lo que también enseñó Jesucristo, y obedeces, tienes que obedecer, pero tienes libre albedrío, puedes no hacerlo. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy. Les he puesto delante la vida y la muerte. Y luego dice, escoge. Te doy libertad de escoger. Elige la vida. Eso, pero tú eres libre de escoger. Esto está por toda la Biblia. Josué 24:14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Servid a Jehová. Y si mal os parece, dice Josué 24:15, escogeos, elige a quién vas a servir. Elige. Eso es libre albedrío. Isaías 1:18, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. 1:19 de Isaías, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisiereis, seréis consumidos. Es decir, es si quieres. La invitación ahí está. Tú vas a escoger. Vengan a mí, dice el Señor, los que están trabajados y cargados. Vengan. ¿Te das cuenta? El libre albedrío. Vengan. Pero si quieren. Elige. Pero si quieren. El mensaje del Evangelio, ¿cuál es? Por el amor de Dios. El mensaje del Evangelio es arrepiéntanse. Cambien de vida. ¿A poco se pide arrepentimiento a personas que no pueden hacerlo? ¿Tendríamos un Señor así? Y luego que nos juzgara por eso. Imagínate que nosotros fuésemos juzgados y el Señor nos dijera, vuela, pero no tengo alas, pero vuela, y si no vuelas te vas a ir al infierno, pero pues no tengo alas, es imposible que vuele, bueno, te voy a quemar. Eso es, ven a mí, y si no vienes a mí, vas a ir al infierno, pero pues no puedo venir, dice el Calvino que no puedo venir. Ah, pero ¿por qué dice eso? Porque también lo dice la Biblia.
También lo dice la Biblia. Juan 6:44. Antes de continuar, te voy a dar los teléfonos otra vez aquí en cabina, por si quieres marcarnos. 8375-5051 y 8375-5055. Y mi número de celular es 818-252-8607, para lo que gustes y mandes. La Biblia también enseña esta otra parte, pero ojo, es también, es decir, las dos. Juan 6:44, dijo nuestro Señor Jesucristo, y claro que también es verdad, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ah, caray. Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ah, caray. Entonces, ¿qué hacemos? Juan 12:47, vuelve a repetir la primera parte. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza, tiene quien le juzgue. Espérate, pero ¿cómo que si te rechazo? ¿Sí? Entonces, ¿tenemos capacidad de elegir o Dios es el que nos elige? Y la respuesta es, hermano, aunque tú no lo creas, la respuesta es las dos cosas. Las dos cosas están en la Biblia. Las dos cosas son verdaderas. Siempre recuerda esta palabra. ¿Qué se hace con dos partes que parece que se contradicen? Tenemos que ver cómo conciliar las dos partes, cómo encaja una con la otra, cómo suma la una con la otra. ¿Ok? Eso es lo que se hace con todas las doctrinas que aparentemente se contradicen. Las dos son verdad. No caigas en el error de quitar o de no creer una de las dos partes. ¿Ok? ¿Cómo concilian? Mira cómo no es tan complicado. Primero, ¿tenemos libre albedrío? Claro que tenemos libre albedrío. Eso es clarísimo. ¿Y tenemos libre albedrío para poder buscar de Dios? Claro que sí. Dice Isaías 55:6. Ahorita ya leímos otros, pero súmale Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Malaquías 3, volveos a mí, vuélvete a mí, y yo me volveré a vosotros. Eso está por toda la Biblia. Vuélvete, obedece, buscar a Dios. Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vengan a mí los que están cansados. ¿Te das cuenta cómo podemos elegir? Se nos está invitando a elegir a Dios. Tenemos el libre albedrío. ¿Cuál fue el problema? Que con ese libre albedrío todos elegimos el mal. Eso es lo que enseña la Biblia. Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Todos se desviaron. Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos. Romanos 3:23, todos decidimos pecar y tenemos consecuencias. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así va la doctrina encajando. Claro que tenemos libre albedrío, claro que podemos elegir a Dios, pero todos escogimos al enemigo. Todos. Y cuando elegimos el pecado, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Muerte, separados de Dios, esclavos del pecado. Muertos, como dice Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y es aquí en este punto, cuando están muertos en delitos y pecados, donde la Biblia, donde Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí. Pero en este punto ya, después de haber ejercido tu libre albedrío,
en este punto, y aún es un nadie puede venir a mí, un no puedes venir a mí, no como, ¿cómo decirlo? No como que sea imposible, desde el punto de vista de que no hay probabilidad. Claro que hay probabilidad. Es un no puedes venir a mí como, es como ofrecerle, no sé, semillas a un animal carnívoro. ¿Comerá o no comerá? No. No porque no pueda masticarlas, no porque no tenga boca, no, por su naturaleza. Es como si a un cerdo le prohíbes que se vuelva a tirar al lodo. ¿Podrá o no podrá? Claro, está capacitado, tiene sus pies para correr del lodo, tiene su mente para obedecer, pero no puede por lo que es por dentro. No sé si me explique. Ese nadie puede venir a mí es, si puedes, por eso te estoy invitando, vengan a mí. Pero no puedes por eso que tienes dentro. Un ejemplo para que lo entiendas mejor. Dice Marcos 6:5. Y aquí es usando, ¿cómo te diré? Una táctica que usan mucho los calvinistas. Hablando de Jesucristo, en Marcos 6:5 dice, no pudo hacer allí ningún milagro. ¿No podía el Señor hacer milagros ahí? ¿No dice la Biblia que el Señor es todopoderoso? Es que aquí significa el no pudo, no significa no pudo. Exactamente. El nadie puede venir a mí no significa nadie puede venir a mí. ¿Ok? Si llegas a este punto, ¿ok? Pero después de ejercer tu libre albedrío. ¿Ok? En este punto entraría el segundo punto del calvinismo y segundo punto del arminianismo. Ya el hombre está perdido. Aquí, pero yo no, tienes que ir viendo cómo se vuelve irrelevante cada punto que avancemos, el punto anterior. Por ejemplo, el calvinismo dice que el hombre está perdido. El arminiano también. Están perdidos en pecado. ¿Ok? Unos dicen que sí podría elegirlo. Otros dicen que no podía elegirlo. Es irrelevante. Porque al final de cuentas, el que podía elegirlo, de todos modos no lo eligió. ¿Ok? Entonces, ¿qué sigue? El segundo punto es, Dios los eligió. Dios nos eligió. El segundo punto es la elección de Dios. Pero otra vez, los calvinistas creen en la elección de Dios y los arminianos también creen en la elección de Dios y la Biblia habla de la elección de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde? Otra vez la pregunta es como en el primer punto. ¿Dónde está la diferencia? ¿En dónde está el pleito? Que los calvinistas creen en lo que llaman la elección incondicional y los arminianos en la elección condicional. ¿Cuál es la diferencia? Más que elección, los calvinistas creen en la predestinación. Es decir, sí en la elección, pero creen que dicha elección fue hecha por Dios antes de la fundación del mundo, ¿ok? Pero primero mira estos versos que claro que hablan de la elección. Ahorita leímos Juan 15:16, mira Hechos 13:48. Dice, los gentiles oían esto, se regocijaban y glorificaban, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Okay? Marcos 13:20, si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, de los elegidos. Romanos 9:15 enseña esto. ¿Sí? Dice el Señor, le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Esa es la elección de Dios. ¿Okay? Y si vas por la Biblia, está por toda la Biblia la elección de Dios. Aquí mismo Romanos 9 habla de que Dios eligió a Jacob y aborreció a Esaú. Si avanzas con los hijos de Jacob, escogió a José y no a los otros hijos. Cualquier historia que veas, la historia de Moisés, Dios eligió a Moisés. La historia de David, Dios eligió a David, no David a Dios, ¿sí? La historia de Pedro en Marcos 1:17, cuando lo vio Dios, le dijo, venid en pos de mí y te haré pescador de hombres. ¿Quién escogió a quién? Dios escoge, Jesús es el que escoge, ¿ok? Él es el que elige a unos para que se salven. ¿A quién? Él es soberano. ¿Cómo los escogió? De eso se trata la diferencia, ¿ok?
Él sabe lo que usó para escoger al que se salva. Pero el que se pierde, ¿qué onda con el que se pierde? Aquí es donde la doctrina calvinista comienza a enseñar cosas horrendas, pero no solo horrendas, porque el infierno es horrendo y es verdadero. Comienza a enseñar herejías, porque no son correctas, bíblicamente, claramente, y no se dan cuenta, o bien se dan cuenta, pero su orgullo hace que las escondan, si fuera posible las arrancarían de la Biblia. Yo te decía ahorita, ellos creen la predestinación. ¿Qué enseña la doctrina de la predestinación? Que desde antes de la fundación del mundo, Dios eligió a los que habían de salvarse y por tanto también eligió a los que habían de perderse. Imagínate qué doctrina enseñan. ¿Qué quiere decir eso? Que el que Dios eligió para salvación, haga lo que haga, tarde que temprano se va a salvar. ¿Okay? Pero lo más horrible es lo otro. Personas que fueron determinadas por Dios para perdición y hagan lo que hagan, se van a perder. No tienen ninguna oportunidad. Imagínate. Ellos se escudan en que Dios es soberano. Y claro que Dios es soberano. Pero usan lo que te decía ahorita, se adueñan. ¿Sí? Es que esto está basado en la soberanía. Y el que no cree esto, es como que no cree la soberanía. Y por ahí te atacan y te hacen sentir mal. Pues claro que Dios es soberano. Eso es correcto. ¿A poco Dios no pudo elegir a unos para perdición? Claro que sí. Sí es cierto. Romanos 9:20 de hecho dice: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿A poco Dios no puede hacerlo si Él quiere hacerlo así? Claro que sí, Él es soberano y es poderoso y es el dueño. Entonces, no, es que la pregunta importante es, ¿y lo estableció así? Y para eso es la Biblia, para ver lo que ese Dios soberano que pudo determinar cualquier cosa que se le ocurriera, Él pudo determinar, ¿sabes qué? Los que nazcan morenitos van a ser salvos, y Él es Dios y pudo determinarlo. Y la pregunta no es, a ver, ¿no pudo hacerlo así? No, pues sí, entonces los morenitos se salvan. No, Él pudo determinar todo lo que se le ocurriera, pero la Biblia es para ver lo que se le ocurrió determinar. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Cuando lleguemos al punto de la perseverancia, que es el último, ellos te van a convencer diciendo, ¿a poco Dios no puede conservar esa salvación que Él te dio hasta el final? ¿A poco entonces no crees en un Dios poderoso? Y ya te empiezan allá, ¿cómo se llama? A jugar con tu mente, de que Dios es poderoso, lo es todopoderoso. De que Dios puede cuidar nuestra salvación hasta el final, claro que lo puede. Pero la pregunta es, ¿y así lo determinó? Y ahí es donde entra la Biblia, y la Biblia nos enseña claramente que Dios no lo determinó así, que Él nos dio su salvación por gracia, que nos la regaló por fe, y luego nos encargó cuidarla. ¿Okay? Pero eso lo veremos más adelante. Pero ojo, porque te repito lo del principio, en ellos se cumple aquello de que la serpiente es astuta. ¿A poco Dios no es poderoso para guardar tu salvación? No, pues sí, no, entonces sí, pues seguro. Sí. No, claro que es poderoso. Pero la pregunta es, ¿lo determinó así? ¿Lo determinó así? Ok, aquí volvemos al segundo punto que estábamos tratando. ¿A poco Dios no podía determinar quién se salva y quién se pierde? Es Dios, es poderoso. Claro que sí. La pregunta es, ¿Dios lo determinó así? La Biblia enseña que Dios determinó que unos se pierdan y lo determinó desde antes de la fundación del mundo, y la Biblia no lo enseña así. En ningún lado de la Biblia enseña eso. Y no solo eso, sino que pensar eso contradice pues toda la Escritura. Dios no es así. Dice segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A este Dios es contrario al Dios calvinista, porque el Dios calvinista determinó que unos se iban a perder desde el principio. Él los hizo para perdición.
Sí, pero el Dios de la Biblia no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dijo también en Ezequiel 18:23, ¿quiero yo la muerte del impío? No, Él no quiere que el impío muera, sino que se aparte de su camino. Pero ahí el calvinista decía, pero ¿cómo vas a querer que se aparte de su camino si no puede hacerlo? Fue predestinado, dicen los salvos, siempre salvos. Es tan herética esta enseñanza y no se dan cuenta. Yo he escuchado predicadores de esta doctrina que te decía la semana pasada, ¿qué la hace más peligrosa? Que la predican personas que son reconocidos casi por la mayoría de cristianos como de sana doctrina. Y son reconocidos así, tal vez porque el 99.99 de sus enseñanzas sean de sana doctrina. Pero eso no hace que esto también sea correcto. Tienes que tener el discernimiento ejercitado, como dice la palabra de Dios. No porque la predique alguien que predica el 99% correctamente, ya el otro uno también es correcto. Tienes que distinguir, hermano, por el amor de Dios. Esta doctrina la predican pastores como John MacArthur, como Miguel Núñez. ¿Okay? Y predican herejías y no se dan cuenta. Por ahí en la red, en el internet, hay videos donde a pregunta expresa de si un bebé recién nacido nace y a los días o al mes muere, ¿a dónde irá? Y pastores reconocidos responden, bueno, depende. Si el bebé fue destinado para salvación, irá al cielo. Pero si ese bebé era predestinado para perdición, el bebé irá al infierno por el amor de Dios. Y no se dan cuenta. No se dan cuenta de la herejía que predican. ¿Okay? Predican esto porque también creen y predican el pecado original. Los calvinistas creen que heredamos el pecado de Adán y que nacemos perdidos. Los arminianos también, claro que creen en el pecado de Adán, pero que el resultado fue que la humanidad hereda una propensión a pecar. Y esto es lo que enseña la Biblia. No podemos heredar el pecado de nadie. Ezequiel 18 enseña, el alma que pecare, esa morirá. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Lo que enseña la Biblia es eso. Romanos 5:12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, pero entró al mundo. ¿Cuándo entró al hombre? Dice, la muerte pasó a los hombres por cuanto todos pecaron. El que no peca no tiene pecado, no carga ninguna culpa, y un bebé no tiene pecado. ¿De dónde hemos sacado esa doctrina tan herética? Es increíble que prediquen cosas tan heréticas y nadie, bueno, ellos no se dan cuenta, pero la gente no se da cuenta. Ahí mismo en la red hay otra pregunta, hay otros videos, y te voy a dar los números de teléfono, ya estamos terminando casi el programa, 8375-5051 y 8375-5055, ahí mismo en la red, y igual con este tipo de pastores. Hay una pregunta expresa y les dicen, ¿y si alguien se suicida, a dónde irá? Y otra vez estos pastores, según ellos, de sana doctrina, todos los que predican esto, MacArthur, Núñez, Alducin, y los digo por nombres porque, bueno, no son locales, hay algunos pastorcitos de aquí, pues más chiquitos, ¿no? Pero que van y copian las prédicas de Alducin y luego van y las traducen. Igual póngase a estudiar, pastor, llegue a sus propias conclusiones. Andar enseñando exactamente los 5 puntos, ten criterio propio, no, ten criterio propio. Pero a estos pastores, te digo, ahí hay videos donde les dicen, ¿y si alguien se suicida? Y la respuesta es la misma. Si fue predestinado para salvación, irá al cielo, porque la salvación no se pierde. Si alguien fue salvo y se puede dar un tiro en la cabeza y va a ir al cielo. Hermano, por el amor de Dios, ¿tú qué crees esto? Porque no has leído la Biblia completa. Son cosas que deben de topar en tu mente.
¿No te das cuenta de tanta barrabasada? ¿No es más fácil o más correcto analizar bien lo que andas predicando y mirar todo lo que contradice? No lo que lo contradice, todo lo que esa doctrina contradice. Claro que habla la Biblia de la elección. ¿Qué dice la Biblia? Habla de la elección. Ahorita vimos ya varios versículos, ¿ok? La Biblia habla, claro que habla de la elección efectuada antes de la fundación del mundo. Aquí mismo en Romanos 9, en el 11, habla de Jacob y Esaú, dice, no habían nacido aún, ¿ok? Ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. Claro, se fueron elegidos antes de la fundación del mundo. Dice Efesios 1:4, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Dice segunda de Tesalonicenses 2:13, que Dios nos escogió desde el principio. Eso es claro. Pero hasta ahí se quedan los calvinistas. Claro que la Biblia habla de una elección, claro que la Biblia habla de una elección antes de la fundación del mundo. Eso es lo que significa predestinación, elegir el destino desde antes. Pero hay un versículo que desenmaraña todo. Dice primera de Pedro 1:2, que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Predestinación significa elegidos desde antes. Predestinación, ok. Y presciencia significa algo que conoces de antemano. Que Dios, la presciencia de Dios es que Dios sabía algo de antemano. Entonces ya se completa la doctrina. La Biblia habla de una elección. La Biblia habla que Dios eligió antes de la fundación del mundo, pero la Biblia habla de que Dios conocía algo antes de predestinarnos. ¿Sí? La Biblia no habla de una predestinación arbitraria. Habla de una predestinación basada en la presciencia de Dios, en algo que Él ya conocía. Él conoció la vida de todos nosotros antes de ser hechos por Él mismo. Él vio todo lo que íbamos a hacer antes de nacer y en eso Él vio algo. Ojo, la Biblia no dice que, porque aquí también se equivocan los arminianos y dicen, es que Él vio quién lo iba a escoger. Eso no dice la Biblia. Sí dice que vio, no solo quién lo iba a escoger, vio todo desde antes. Y en eso todo se basó en algo, ¿ok? Pero mira cómo coincide incluso con Romanos 8:29, que ellos usan para predicar la predestinación. Porque dice, a los que antes conoció, también los predestinó. Y los que predestinó llamó, y los que... Sí, pero quédate en el 8:29. Dice, a los que antes conoció, los predestinó. Entonces hay algo antes de la predestinación. ¿Te das cuenta? Antes de la predestinación hay un conocimiento de Dios. Dios conocía nuestras vidas aún antes de que fuésemos formados por Él. La palabra conocer, la otra vez escuchaba un calvinista explicarla porque no, conocer no significa conocer. Oh, entonces, ¿qué significa conocer? Y lo explicó magistralmente. La palabra conocer aquí significa, no significa que Él vio tu vida. Ok, entonces, ¿qué significa? La palabra conocer significa tener relación íntima. Y creía que ya con eso resolvió todo. Con mayor razón. Lo que dice, a los que antes conoció los predestinó. Quiere decir, con los que antes tuvo relación de intimidad, luego los predestinó. ¿Te das cuenta? Pero no habían nacido. Pero Dios ya sabía. ¿Sí? Dios ya sabía con quién iba a tener una relación de intimidad. ¿Te das cuenta? Esa es la clave, desenmaraña todo. Claro que la Biblia habla de elección. Claro que la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo, pero la Biblia enseña claramente que basados en la presciencia de Dios, que es un conocimiento previo. Y él dice, pero no significa que conocía todo. ¿Qué significa? Que tenía relación. Con mayor razón. Dios tenía relación con nosotros o sabía con quién iba a tener relación antes incluso de ser formados. ¿Te imaginas esa belleza? Y conforme a eso nos predestinó. ¿Te das cuenta?
Pero ese versiculito solo tumba la predestinación que creen los calvinistas. Predestinación incondicional. Nadie tuvo que hacer nada. Fue arbitraria. No, eso no enseña la Biblia. Una predestinación conforme al conocimiento previo de Dios. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que conoció? ¿Quién lo iba a elegir? ¿Quién iba a hacer su oración de fe? Ahí no podemos avanzar, ojo, porque ahí también se equivocan, te digo, el que dice, no, es que Dios conoció quién iba a repetir su oración, Dios ya había visto quién lo iba a servir. Bueno, eso no enseña la palabra. Pero ese versículo solo tumba la elección incondicional y dice que hay una elección condicional sin saber qué era aquello que Dios miraría. ¿Ok? Yo creo que aquí con estos dos puntos nos vamos a quedar hoy. Claro que tenemos libre albedrío. Claro que con nuestro libre albedrío todos elegimos el mal. Todos elegimos el mal. Y dentro de ese todos, Dios eligió a algunos. Ya los había elegido desde antes. Sí, pero los eligió conforme al conocimiento previo de Dios. ¿Ok? Según la presencia. No debemos agregar nada más a la palabra. Vamos, mi hermano, ojalá y te unas a este estudio, ojalá y nos acompañes la próxima semana y ojalá, y si eres preso de este virus que se ha metido a la iglesia, te podamos ser de bendición. Piensa, abre tu pensamiento, no importa quién te haya enseñado lo contrario, cuida tu vida. Nadie va a responder por ti, ni tu pastor. Tienes que cuidarte a ti mismo. Despierta, pueblo de Dios. Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima semana.